personas, tantas generaciones que han meditado y han leído toda la historia de este héroe, un hombre motivado por el temor a Dios y viendo la necesidad. Nehemías dijo: heme aquí, Señor, úsame a mí, yo quiero ser parte de la reconstrucción del pueblo de Israel, de la ciudad de Jerusalén. Y hermosamente él prepara todas las necesidades, se va, sale desde el confort del lugar donde él estaba muy tranquilo, con un gran trabajo, era el copero del rey, y se mete en un gran lío, ¿verdad? Siempre que Dios nos va a usar y usted quiere servir, le va a costar algo. Porque no cuesta nada, pues no vale la pena, ¿no? Y a Nehemías le costó su tiempo, le costó su dinero, le costó dejar el confort ahí, el lugar. Él estaba bien ahí en el palacio real, imagine qué belleza. Y le costó sacar sus finanzas y pagar de su bolsillo, ¿verdad? Y también el tiempo. Y estar en medio de una ciudad que, como vemos la descripción, estaba en ruinas, estaba abandonado, feo el lugar, ¿no? Y con todo, él no escatimó lo que él tenía para ir a servir a Dios. Amén. ¿Cuál es un gran ejemplo, verdad? Y no sé, veo en él la imagen de Cristo también, ¿verdad? El Señor dejó ¿qué? Su trono de gloria, y dejó aquella unidad con el Padre, y dice que se despojó a sí mismo y vino aquí a este desastre, a un mundo caído, terrible, ¿no? Y dejó la preciosidad de la santidad donde él estaba antes, desde el mundo fuera. Dice que desde el principio estaba el Verbo ahí, y vino a morir, a pasar pues muchas aflicciones, ¿no? Y todo lo hizo ¿para qué? Para redimirnos, ¿verdad? Para levantar un pueblo caído, con muros caídos y puertas quemadas, que es la iglesia. Entonces, en cierta forma, podríamos decir que es figura, Nehemías, de Cristo, ¿verdad? Él vino a salvar, podríamos decir, a restaurar lo que estaba echado a perder, lo destruido, ¿no? Y este capítulo es muy interesante, nos aparece una gran lista. Y cuando aparece una gran lista de nombres y de personas con nombres hebreos, pues nos da como pereza. A veces pensamos, leer y el hijo del otro, y el otro, y la otra familia, y la otra familia. Y yo diría que casi el 90% del capítulo, si no casi más, es pura lista, una lista genealógica de los que habían regresado con Zorobabel. Zorobabel fue otro líder que había regresado en el primer retorno de los judíos a Jerusalén, en el primer plan de reconstrucción, y muchos se vinieron, les habían dado permiso, y habían unas listas de quiénes fueron los que vinieron. Era muy importante mantener de qué tribu era usted. Eso era fundamental para un israelita saber, y habían guardado las listas de cada una de las personas y familias que habían regresado. Y este capítulo contiene una gran cantidad de nombres y personas de qué clase de tribu ellos venían cuando regresaron. Previo a que viniese Nehemías, había venido con Zorobabel ellos, ¿verdad? Pero debemos recordar que para Nehemías el primer objetivo era reconstruir la muralla, y lo demás iba a venir luego, porque, y piense de esta manera, una ciudad sin protección, no importa si usted la hubiera reconstruido y hubiera empezado el comercio y tener ahí toda el ganado, la verdad, todo, estaban expuestos a las invasiones de pueblos nómadas. Habían otros pueblos que usualmente vivían de atracar o de ir a sacarle las cosas a los otros, eran estafadores y eso. Entonces su primera misión, y él tenía esto centrado en su corazón, era levantar el muro y poner las puertas, y que hubiera primero mucha seguridad. Además, una ciudad desprotegida, no mucha gente quería habitar ahí, porque no había la cobertura, y eran pocos también, no era una ciudad muy poblada, había sido desolada,
entonces poniendo los muros, entonces empezarían la parte 2 y 3 y 4 del plan que Dios había puesto en Nehemías. Y preciosamente nos dice el versículo 1 que luego que el muro fue ¿qué? Edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, hizo lo que él quería, cerrado todo, los muros listos, las puertas con gente que estaba allí. Había una gente que eran los porteros, podríamos decir, que se encargaban muy temprano en la mañana abrir, ¿verdad? Para que hubiese el comercio, entraban diferentes personas, otros salían, y al bajar el sol, apenas empezaba a oscurecer, estos porteros volvían y le ponían cerrojo, y ya por la noche nadie podía ni entrar ni salir porque era la protección de las ciudades. Entonces, realiza el trabajo, anima al pueblo que este trabajo sea hecho y en varias oportunidades él comprueba que los adelantos se han logrado. Él mira y dice, hemos logrado. Yo creo que un principio fundamental cuando empezamos en algún ministerio o algún plan que usted quiera para servir al Señor es lograr terminarlo con éxito. Es bonito empezar algún ministerio, empezar un plan, pero lo más importante es que le demos el fin correcto a las cosas. Hay gente que empieza y luego deja por la mitad. Nehemías se alegra. También hizo concesiones de tiempo para las interrupciones, tuvo varias, ¿recuerda? Los enemigos, la gente se desanima porque los impuestos y habían otros judíos que los estaban, a usura le habían prestado, aún las hijas las habían dado de esclavas, ¿verdad? Para que sirviera por deudas, y todo eso detuvo mucho la obra, pero cuando el enemigo quería atacarlos, tuvo que poner a unos que trabajaban pegando ladrillos y demás, a que fueran los guardas, ¿se acuerda? Unos vigilaban, otros trabajaban. Entonces hubo algún atraso en la construcción, pero tuvo la inteligencia, la dirección de Dios para hacer tiempo suficiente para que la obra siguiera adelante. Finalmente los muros fueron terminados, lo cual aprovechó para hacer un recuento de la situación. Cuando usted tiene un llamado para hacer algo, Dios lo pone, hay que empezar bien, hay que terminar bien y luego hacer un recuento, decir, bueno, ¿qué logré? ¿Qué pudimos hacer? En este ministerio vinieron personas, se salvaron almas, visitamos, por ejemplo, un ministerio de visitación, ¿verdad? A quien visitamos, fuimos a consolar una persona con enfermedad, otra con necesidad, etcétera, y hacer como un resumen y un recuento, y eso hace precisamente nuestro héroe. Hace un resumen o un recuento de toda la situación. Los enemigos seguían, continuaban hostigando, pero esto no fue un obstáculo para que pensara en el futuro. Digo, bueno, ahí se acuerda de Tobías y Sanballat y Gesem, ellos seguían ahí, pero Nehemías tenía puesta la mirada hacia el futuro. La fase segunda de la operación se llama la consolidación. Usted consolida algo, es que lo logra materializar para que el trabajo siga adelante y el proyecto no se detenga. Había ya esto tomado forma en la mente de Nehemías. Ya él tenía un plan, sabía lo que estaba haciendo, y recuerde que siempre dependió ¿de quién? Del Señor. Cuando habían situaciones clamaba a Dios y era un hombre guiado por Dios. Amén. Y al examinar los planes de Nehemías para la consolidación de su obra, lo haremos mediante de un análisis del capítulo 7. En este capítulo encontramos de nuevo una larga y tediosa lista de nombres. Tal vez alguien que va a tener un bebé podría leerla y dice, me gusta algún nombre de estos para mi niño, ¿verdad? Porque son nombres de personas que habían emigrado del reino y habían vuelto a Jerusalén. Y se nos hace un poco difícil estudiar esta lista, la vamos a omitir, porque ni siquiera tenemos referencias. Acuérdese que la otra lista, ¿dónde estaba? En el capítulo 3. ¿Y por qué sí era muy importante? Porque cada familia la fue ubicando conforme donde vivía, ¿no es cierto? Y nos mostró
que unos trabajaban y habían esta palabrita luego, al lado de estos, después de estos, contigo a estos, otros fueron edificando. Y dijimos que la lista del capítulo 3 era tan importante porque era el reconocimiento de aquellos que pusieron mano en la obra. Bueno, esta lista es diferente, eso es genealógica, de qué familias o de qué procedencia ellos venían. Entonces, en esta lista no vamos a entrar mucho en ella, pero vamos a tratar de analizar el capítulo 7 lo mejor posible, ¿verdad? En los capítulos del 1 al 6 nos mostraron cómo Nehemías logró su primer objetivo, es decir, concluir los muros. Y podríamos decir, bueno, ya terminó Nehemías, vuélvase para Susa, ¿no? Pero él tenía más planes en su corazón. No era solo el muro, sino que quería que ese muro quedara consolidado y que la gente que estaba ahí fuera a defender este trabajo, fueran a tomarlo como algo bien personal y sólido, y que esta ciudad no volviera a pasar por la ruina que había pasado recientemente. Entonces, él no solo dice, bueno, ya les hice el murito allí, cuídenlo y nos vemos, ¿no? Él se queda, porque hay que consolidar, y la palabra consolidar es confirmar bien que lo que se hizo va a permanecer. No es solamente hacerlo, y quizás si no hubiera hecho esto Nehemías, y vamos a ver por qué, el muro hubiera vuelto otra vez a retroceder el pueblo de Israel, porque esta genealogía que vamos a ver estaba muy mezclada, no estaba muy bien, y él quiere hacer una revisión de todas estas familias que estaban ahí. Bueno, este capítulo 7 podríamos decir que es transicional, hay una transición y registra aquí los primeros pasos hacia la consolidación de la obra. Esta marcha hacia la reafirmación de lo alcanzado y que va a ser interrumpida pronto por un gran avivamiento espiritual. Cuando leemos más adelante capítulo del 8, 9 y 10, no es material ya el trabajo, sino que Dios trae un avivamiento en el medio de su pueblo y la gente empieza a ser movida por Dios. Aquellos que aún habían sido no muy buenos hermanos y habían hecho algunas cosas, Dios se mueve y hay un cambio, hay una fiesta, hay un regocijo, porque vuelven correctamente a servir a Dios. Habían abandonado todo ellos, ya no había culto ahí, en el templo estaba abandonado, los levitas se habían ido, no habían sacrificios, y hay una renovación en su relación espiritual con Dios, y lo veremos en los capítulos 8, 9 y 10. Pero luego en el capítulo 11 se va a renovar lo que Dios había puesto en el corazón de Nehemías para su pueblo y para el gobierno de ellos. Lo primero que notamos en este capítulo son los nuevos dirigentes que Nehemías le da a la ciudad. Vamos a leer versículo 2, dice, mandé a mi hermano Hanani. ¿Se acuerda de él? ¿Quién era? El que había regresado de Jerusalén hasta Susa y se había entrevistado con Nehemías, y él le preguntó, ¿cómo está mi ciudad? Y no, ¿se acuerda? Y él le dijo, pues todo está quemado, los muros caídos, los sepulcros de nuestros papás, ahí los antepasados, están todo abandonado. Y es cuando empieza a conmoverse el corazón de Nehemías. Ese mismo Hanani lo dice, y a mi hermano Hanani lo llamó, y era su hermano, y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque, ¿qué dice ahí entre paréntesis? Porque este era varón ¿de qué? De verdad, ¿y qué más? Temeroso de Dios. Este capítulo podríamos decir que se llama, danos Señor, hombres, pero hombres de verdad. Porque Nehemías no podía hacer la obra, y la obra no es de una persona, la obra de quién es, de un pueblo, toda la gente trabajando. Y escogió en Hanani y en Ananías cualidades excelentes. Dice, varón de verdad y temeroso de Dios, más que ¿qué? Que muchos. Nehemías era un hombre que sabía medir y calcular y sentir el carácter de aquellos que estaban a su alrededor, porque entre ellos había muchos traidores,
muchos que parecía que estaban con él y eran más bien agentes de los enemigos y de los extranjeros, ¿se acuerda? Muchos de los que aún estaban allí eran doble corazón, tenían su corazón dividido. Pero encontró en Anani, su hermano, y en Ananías, que eran hombres de un corazón recto y de verdad y temerosos de Dios. Son cualidades excelentes y muy necesarias para servir al Señor. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. ¿Qué quiere decir eso? Es una forma de decir hasta que ya el día esté claro, que no haya oscuridad. No lo abran a las 3, 4 de la mañana, abran hasta que el sol esté pleno. Y dice, y aunque haya gente ahí, y esto no siempre pasa, que llega antes de tiempo y dice, ábranos ya. Y me dice, aunque haya gente pidiendo que entre, no lo va a dejar entrar. Qué importantes son las instrucciones y qué importante es que los que usted pone a que hagan algo, síganlas, no les abra, aunque ellos estén allí pidiéndole que abra ya, porque es que necesito entrar, que mi mamá está enferma o no sé cuánto, hasta que no esté el sol bien caliente, usted no abre. ¿Por qué? Por seguridad. Podrían ser los que están afuera, enemigos, tratando de meterse a hacer algún daño. Y dice, y cerrad las puertas y atrancadlas, que le pusieran los pasajes, o ¿cómo se llaman? Los pasadores, o qué le ponen ahí, ¿verdad? Cerrojo bien cerrado, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Había guardas, había gente durante las horas más de peligro en la noche, cuidando con sus armas. Dice, porque la ciudad, vea la razón, porque la ciudad era ¿qué? Espaciosa, era grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Habían pocos habitantes, entonces era fácil tal vez de entrar un ejército y conquistar a aquella gente. Versículo 5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados. ¿Sabe qué es empadronar? Hacer un censo, contar a la gente, y lo iba a hacer según sus genealogías, o sea, fulano de tal, hijo de fulano de tal, hasta encontrar el antepasado que había salido durante el tiempo del exilio. A ver, porque habían pasado muchos años y se habían nacido entre los extranjeros y ellos, entonces quería hacer un empadronamiento, y hallé el libro de la genealogía de los que habían salido antes, y encontré en él escrito así, versículo 6. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesuá, Nehemías, Azarías, ¿no? Y empieza la gran lista. Muy bien. Y dijimos que por tiempo, si usted las quiere leer y la puede hacer tal vez antes de dormirse, y entonces se va leyendo y se cansa un poco porque es muy repetitivo, ¿no? Y estos son los que subieron de tal lugar, y estos son los que subieron de tal lugar, y estos son, y otro, y todo el mundo de los que llegaron, ¿verdad? Y entre ellos venían de todas las tribus, sobre todo venían entre ellos los de la tribu de Leví, los levitas, que eran la tribu escogida para el servicio en el templo. Y estos eran sobremanera importantes que Nehemías hiciera un buen empadronamiento a ver quién y quién no era legítimamente de los sacerdotes y levitas del templo, entre los cantores y los que hacían el trabajo en el templo. Y también cuenta todo lo que traían bastante, allá en los versículos 60, ¿verdad? Dice,
traían tantos camellos, traían siervos y siervas, traían, ¿qué más dice? Asnos, tantos y cabezas, bueno, de todo traían. Ellos trajeron mucho, cosas materiales también, venían bien cargados de cosas, ¿verdad? Y luego, y termina el versículo 73, porque nos vamos a brincar la lista, y dice que habitaron los sacerdotes y los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus viviendas. Entonces, él hace un censo, y qué bueno que habían hecho una lista. Zorobabel también, un líder, había contado, dice, ¿quiénes van conmigo para Jerusalén? A ver, ¿quiénes son? Acuérdese que esta gente que regresó, algunos no mantuvieron la pureza étnica, se habían... ¿Con quién? Con los caldeos, con los de Babilonia, de allá, se habían familias, ¿verdad? Se habían, eso lo notamos mucho aquí en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuánto encontramos gente oriental con hispano con gente morena, ¿no? Con los negros, y también vemos que un chino con un blanco, y vemos toda esta gente, decimos, ay, qué niño tan lindo, bien moreno y chinito, ¿no? Los ojitos, ¿verdad? Y porque cuando hay una gente viajando a diferentes naciones, usualmente hay mezcla. El problema el problema con los israelitas es que Dios les había prohibido que se mezclaran con pueblos extranjeros, con los paganos. Ellos no podían, tenían que mantener una etnicidad o una pureza racial. Y más que todos los que servían en el ministerio del templo. Entonces, vamos a ver entonces que en este capítulo Nehemías nombra, lo primero es que nombra dirigentes. La obra no es mía, la obra es de todos, ¿verdad? Ahí vemos eso. Después de esto, mueve el dinamismo del nuevo gobernador de Judea a la realización de un censo de la población. Este es llevado a cabo con el fin de determinar la pureza del pueblo y el sacerdocio, y para preparar la repoblación de Jerusalén. Finalmente vemos que Nehemías aseguró el mantenimiento de todos los dedicados al servicio del templo, y el versículo 70 lo podemos ver como dice, y algunos de las cabezas de la familia dieron ¿qué? Las cabezas de los jefes, ¿verdad? De los grupos dieron ofrendas, y no pocas. El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras de los sacerdotes. Las cabezas de la familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Esto es mucho. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Empezó a haber un movimiento de corazón, y la gente, los que tenían este dinero, empezaron a donar, a dar ofrenda para que se fuera restaurando sobre todo el sacerdocio. Notó ahí cuántas vestiduras sacerdotales, ¿verdad? ¿Por qué tantas? Porque era toda una tribu. Y nosotros entendemos que los levitas no solo eran los que oficiaban el templo, pero también eran los que iban a traer la leña para los sacrificios, eran los que recogían el agua para los lavamientos, habían panaderos, había que cocinar los panes de la proposición, había que preparar el aceite. Algunos iban al sur a traer las aceitunas y preparar aceite para el menorá, la lámpara, ¿no?, que estaba en el templo. Todo eso era una gran cantidad de siervos, y todos ellos necesitaban sostenimiento porque a ellos se les prohibió y no se les dio tierra. ¿Se acuerdan? Les dijo Moisés, cuando Dios ¿verdad?, planea cómo va a ser, dice, esta tribu será la tribu sacerdotal, los hijos de Aarón, la descendencia de Aarón, y las demás tribus deberían sostener el sacerdocio para que ellos no abandonaran el templo, sino que se dedicaran exclusivamente al servicio de Dios. Y por eso vemos ahí que Nehemías acuérdense que Nehemías es un hombre que sabe la palabra, ¿verdad? No todo eso, en lo que hemos leído, es un hombre que sabe la escritura, y probablemente llamó a estos nobles y dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con el sacerdocio? ¿Cómo vamos a restaurar el servicio?
en el templo. Esos levitas han estado trabajando y se han hecho hasta esclavos, ahí nadie los sostiene. ¿Y la responsabilidad de quién es? De todo el pueblo, de sostener a los sacerdotes para que el templo esté funcionando y los sacrificios se lleven a cabo. Entonces les hizo ver que estaban haciendo algo mal de no haber sostenido a los sacerdotes. El resultado de la planificación previa de Nehemías y sobre todo la inspiración de Dios en dicha obra es un paso gigantesco hacia un reavivamiento, un avivamiento del prestigio nacional que despertó también en los moradores de la ciudad una íntima necesidad de conocer más los propósitos de Dios sobre sus vidas. Bueno, 3 cosas fundamentales. Hizo y llamó líderes y les pasó el trabajo, porque Nehemías no podía andar cuidando, imagínense, ir cuidando todas las puertas, ¿no? Hay iglesias donde el pastor es el hombre orquesta, todo lo tiene y no deja que nadie haga nada, ¿no? Yo hago eso, yo hago lo otro, todo. Eso no es correcto. Dios nos ha llamado para delegar. ¿Qué es esa palabra? Delegar. Pablo le dice a Timoteo que busque hombres ¿qué? Idóneos. Idóneos, ¿qué quiere decir esto? Siervos y siervas que son preparados, que quieren servir a Dios, que sean aptos para el servicio. Y es imposible que en el ministerio pastoral, en una iglesia, solo el pastor haga todo. Es un trabajo ¿de quién? De todos. Y Nehemías tenía este principio. Después de terminar los muros, entonces selecciona a hombres de confianza para poderle delegar esas responsabilidades, ¿verdad? Y entre ellos hablamos de Hanani y Ananías, que fueron los 2 principales. Jefe de la fortaleza era como decir el gobernador o el jefe del ejército allí, encargado de manejar todo lo que era la defensa del pueblo, y Ananías también encargado de gobernar. ¿Y cuáles eran las condiciones que estos poseían, estos hombres? Podía acusarse de Nehemías de nepotismo. ¿Sabe qué es nepotismo? El nepotismo es cuando los que están los dirigentes nombran familiares dentro de las directivas o dentro del personal para manejar mejor una industria, una fábrica. Y en este caso Hanani era su hermano y de todas maneras lo puso, no porque era su hermano, era porque era un hombre con cualidades excelentes. Vemos entonces que la administración de la ciudad queda en manos de hombres idóneos, podríamos decir. La acción de Nehemías tiene que ser examinada a la luz de su posición y de su cargo, al nombrar nuevos dirigentes para el control de la ciudad. En Hanani, Nehemías ve a un hombre, ¿qué podemos sacarle aquí? No dice, yo sé que de Ananías dice que era un hombre, ¿verdad?, de respeto y todo eso, pero analicemos a Hanani. Primero, el hecho de que Hanani se hubiera ido desde Jerusalén de regreso a Susa para llevarle las malas noticias nos muestra que él tenía una preocupación por sus semejantes, ¿cierto? Acuérdense que Nehemías nace en el extranjero y Hanani es su hermano, ¿qué cree dónde nació? También allá, en el extranjero, pero tenía carga por su ciudad y por alguna razón con Zorobabel, Hanani había vuelto y miró cómo estaba la situación y después regresa y le dice a Nehemías, la cosa está mal. Lo hace porque tenía un amor hacia el pueblo, hacia los demás. Es una buena y excelente característica para un siervo. Habiendo sido criados en el mismo hogar, también sabía Nehemías que había recibido la misma educación y el mismo temor a Dios que él había recibido, pues eran hermanos. Y vemos en Nehemías un ejemplo, un hombre ejemplar. ¿A quién le debe Nehemías esa cualidad? A sus papás. Entonces Hanani también fue enseñado en el servicio, en el temor a Dios, y probablemente Hanani, como a Nehemías, un hombre de ¿qué? De oración. Entonces no necesitaba mucha más calificación para haberlo nombrado. Y claro, Nehemías había estado en el servicio del rey, ¿verdad? Se había hecho el copero, pero por alguna razón
Hanani era un hombre muy patriótico y él hizo que dejara ese patriotismo, hizo que él abandonara su lugar de nacimiento y volviera, ya fuera con Esdras o con Zorobabel, a Jerusalén. Cuando el estado lastimoso de la ciudad y las condiciones del pueblo hicieron necesario presentarle las peticiones al rey, Hanani fue el que le comisionaron y lo mandaron, ¿cierto?, para que fuera a dar aviso e interceder por los moradores de la ciudad. Entonces, podemos calificar a Hanani como un excelente siervo. No porque era hermano del gobernador, dice, bueno, le voy a poner aquí una posición, ¿no? Y a veces vemos en los gobiernos que sí pasa esto, ¿verdad? El nepotismo sucede cuando el fulano allá, el gobernador y el presidente y el otro favorece ¿a quién? A familiares, pero son unos inútiles que no sirven. ¿Solamente para qué? Para enriquecerlos. Y eso sucede mucho en nuestros gobiernos, ¿verdad? Pobres, y vemos ahí gente que ni hace el trabajo, pero de repente después de un gobierno salen multimillonarios. En este caso de Hanani fue cualidad, no la relación familiar con el gobernador Nehemías. Es muy importante notar eso. El otro personaje es Ananías. Este es hecho jefe de la fortaleza. Su fidelidad al Señor y su lealtad, dice, a la palabra divina, van a ser muy necesarias con tantos judíos traidores en altas posiciones y tantas familias principales enredadas en las intrigas. Iban a necesitar Nehemías un hombre como Ananías en medio de la fortaleza para contrarrestar el montón de gente que había allí, que eran judíos, pero que no estaban caminando correctamente. Nehemías sabía muy bien, por sus años de relaciones en la corte de Persia, que cuando se intenta un golpe de estado, siempre se hace con el respaldo del ejército del grupo rebelde. Por eso lo puso jefe ¿de qué? De la fortaleza, del ejército. Dice, yo sé que Ananías es un hombre verdadero, sincero, ama a Dios, está en la verdad. Estos otros que están ahí, que eran jefes, también eran cabezas de familias, eran los nobles. Algunos tenían su corazón dividido. Y si hubieran querido darle un golpe de estado, ¿verdad?, o haber sido también sobornados por los enemigos, ¿a quién habrían recurrido? Y esto sucede en nuestros países, ¿no? ¿Quién hace el golpe de estado? El ejército, que es el que tiene ¿qué? Las armas, ¿sí o no? Nehemías es un hombre sabio, Dios le da sabiduría y dice, ponga a Ananías como jefe de la fortaleza, porque es un hombre de verdad. Ni lo sobornan, ni lo convencen los otros, porque los otros enemigos internos. Nehemías, acuerda que tenía enemigos de afuera, que él sabía, pero había otros encubiertos dentro de su mismo pueblo, ¿verdad? Entonces, una gran sabiduría de poner a Ananías como jefe, y entonces lo pone ahí en una posición. En esta conducta de Nehemías vemos una vez más lo sagaz, lo listo que era en su manera de manejar las situaciones que se le podrían haber puesto complicadas. Aunque el colocar a un miembro de su propia familia en la administración de la ciudad a primera vista podría parecer como un acto de favoritismo, ¿no?, nepotismo. El hecho cierto era que Hanani estaba sobradamente preparado para la posición, era el hombre ideal, ¿verdad? Además, siendo posiblemente de sangre real, porque Nehemías era de la clase noble, contaba con el respeto de todos los ciudadanos de la nación de Israel. Entonces ellos miraban que ahí había un líder correcto y era un hombre noble en su ascendencia, el cual cumplió con un trabajo excelente. Entonces, estas dos, mano derecha y mano izquierda, diría yo, de Nehemías, fue una elección muy sabia, y estoy seguro, siendo un hombre de oración, que Dios le indicó, toma estos dos varones y ponlos a trabajar contigo, ellos te van a ayudar. Muchas veces en la elección de liderazgo hay errores, y ponemos a veces, o se ponen en las iglesias, personas que no son idóneas o aptas para hacer un trabajo, y después vienen problemas. Segunda cosa, después de que él selecciona cuidadosamente los nuevos dirigentes,
Nehemías nos muestra un segundo principio de sana política administrativa, el desenvolvimiento propio de los subordinados. Después de ver que los porteros y cantores, al igual que el resto de los levitas, actuaban como guardas en los muros durante las horas del día, les dio a Anani y Ananías instrucciones generales para el orden y la defensa de la ciudad. Les dijo que ¿qué? Que no abrieran hasta que el sol está caliente y cerraran apenas bajaba un poquito el sol a cerrar. Los levitas supervisarían la apertura y el cierre de las distintas puertas durante las noches. Los ciudadanos todos serían responsables del cuidado de los muros. Durante este nuevo liderazgo, el pueblo sería llamado una vez más para mantenerse en guardia. Había que estar listo, no había que bajar la guardia ni un minuto. Dice, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Había que solidificar y consolidar la obra. La protección de la ciudad ponía de manifiesto otro asunto de suma importancia. Era espaciosa y tenía pocos habitantes. La necesidad de una renovación urbana era a todas luces evidente. Dios inspiró, sin lugar a dudas, a Nehemías a realizar un censo de la población. Vamos a ver quiénes somos. Aquí han llegado un montón de gente a pegar ladrillos y todo, y nos han ayudado en la obra y todo, y qué bueno, pero vamos a dejar la parte de labor, de trabajo. Ahora vamos a ver quiénes somos y en dónde estamos, ¿cierto? ¿Por qué era importante el censo? Era para revisar si dentro de toda esta población había gente que no debería estar ahí. Parecía un poco cruel, va a parecer un poco cruel, que quizás muchos de los que él censó o empadronó no aparecían correctamente, y vamos a darnos cuenta que sí, y tal vez muchos de ellos movieron piedras, ¿no? Y tuvieron que trabajar ahí, y eran voluntarios, pero Nehemías no toma en cuenta eso. Nehemías es un hombre recto, y si usted no está dentro de la genealogía judía, lo sentimos mucho, no puede estar aquí. ¿Por qué sería eso? Porque cuando... en el caso de los israelitas, cuando vea, hay varios casos, por ejemplo, vea el caso de Salomón, ¿verdad? Un hombre muy recto, pero ¿qué pasó? Las mujeres extranjeras, ¿qué lo llevaron? A la idolatría, porque tenía su corazón un poco peligroso, ¿verdad? Entonces, habían dos intereses, muchos de ellos eran hijos de otros extranjeros. Y entonces decían, bueno, yo soy medio judío y medio árabe. Soy medio judío y medio samaritano. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Y dónde está la fidelidad? ¿A quién voy a ser fiel? Y Nehemías dice, yo no puedo dar esa oportunidad de que se vuelvan contra nosotros los que no son puros, de ascendencia directamente de las tribus de Israel. ¿Ok? Suena un poco duro, pero algunos los fue corriendo, ¿verdad? Lamentablemente. La tercera cosa que vamos a ver es que mientras realizaba sus labores de empadronamiento, Nehemías encontró el libro, dice, de la genealogía de los judíos que habían retornado del cautiverio de la ciudad santa con Zorobabel, aproximadamente en el año 538, eso está en los versículos del 6 al 69, donde está toda esa lista, y vemos que algunas personas son excluidas del sacerdocio, habían estado oficiando en el templo y habían trabajado con los demás en la reconstrucción de los muros de la ciudad. Ahora, sin embargo, se les considera como impuros y se les quita de su cargo. En alguna oportunidad en el pasado, sus antecesores se habían mezclado en matrimonio con los gentiles, y tenemos que entender esto a la luz del Antiguo Testamento, que estos pactos que había hecho Dios con Israel eran de esa forma, y era prohibido la mezcla de israelitas con gentiles, no podían hacerlo, y no había otra alternativa para estos que retornar a sus actividades seculares hasta probar la pureza de su genealogía. No es un tratamiento muy severo para quienes habían trabajado tanto y tan duro en la reconstrucción de la muralla. Nos parece, wow, Nehemías, ¿por qué no se los perdona, no? Este fue el que más pegó ladrillos, pero no está puro en la sangre.
Sabe que Nehemías no se mueve, no lo movió eso para aceptarlo. Dijo, no, es lo que es y no hay otra manera. La ley de Dios no la voy a quebrantar por todo lo bueno que hicieron. Muchas veces los favores, ¿verdad?, nos pueden motivar para dejar que algunas cosas pasen oscuramente. Y hay que tener cuidado. ¿Recto en qué? En todo. Hubiera fallado si hubiera dejado que algunos siguieran el sacerdocio no siendo puros. Habría cometido una grave ofensa a Dios y su liderazgo hubiera decaído. Pero ¿cuál era el propósito que tenía este tipo de política inflexible? Él no permitió, todo hacía pensar que aquel era un momento de unificación y no de fragmentar. De hecho, déjelo, Nehemías, ven acá, este muchacho es buen hombre, está medio mezcladillo con extranjeros, pero sirve mucho en el templo, es de los que más trabaja. Me dice, lo siento. No es no es la escogencia de ellos no es por lo que hacen, es por su sangre, porque eso es un mandamiento y no lo iba a romper. Nehemías no iba a romper eso, ¿ok? Así mismo, como Nehemías había instituido un nuevo liderazgo para la protección físicamente, ¿verdad?, de que los muros y las puertas, también él miró el bienestar de Jerusalén, porque iba a haber seguridad. Digo, ¿qué es lo mejor que para Jerusalén? Poner las puertas, los muros, guardas que abran y cierran a la hora correcta, pero también toma medidas necesarias para preservar el bienestar espiritual de sus moradores. ¿Sabe por qué? Porque si él hubiera permitido mezclados servir en el templo, hubieran sido abominación a Dios. Y a veces no entendemos porque nosotros estamos en otro pacto, ¿verdad? Pero Dios abominaba si algo inmundo, algo que no era puro de los escogidos, entraba a ese lugar. Entonces Nehemías no solo estaba mirando la prosperidad física, material del pueblo, sino la espiritual, porque vamos a ver en el próximo capítulo que empieza un gran avivamiento espiritual. Por eso hay primero una gran limpieza, y esto yo estoy seguro que Dios lo movió. Si el sacerdocio era corrupto, hubiera dejado gente mezclada, su influencia iba a destruir la moral y la fibra espiritual del pueblo judío. El peligro que corría la nación era demasiado grande para ser resuelto a base de meros sentimientos. Ay, pobrecito, dejémoslo. No, la pureza del sacerdocio era esencial si se deseaba que el pueblo mantuviera una relación correcta con el Señor. La enseñanza de este pasaje no deja de tener sus paralelos en nuestros días. Oiga bien, hay hombres ocupando púlpitos en nuestras iglesias y sin embargo son incapaces de probar su nacimiento espiritual. No saben realmente lo que es ser salvo. Para ellos la conversión constituye un verdadero enigma y con sobrada razón deberían ser excluidos de esos púlpitos que usan. Están casados con falsas doctrinas, sus enseñanzas son corruptas y sus vidas insinceras. Solo aquellos que han experimentado la gracia salvadora del Señor en su vida y han puesto en práctica diariamente los beneficios de la salvación pueden aspirar a ministrar a otros. De ahí que tenemos tanto que aprender del ejemplo de... ¿Usted cree que hay muchos ministros corruptos? ¡Qué triste! ¿No es una tristeza pensar que alguien llamado o escogido no está haciendo el trabajo correcto? Y Nehemías, podemos aprender de Nehemías eso. Él tuvo la inteligencia y la revelación de Dios que había que limpiar para que viniera ¿qué? La bendición, que viniera la unción, que viniera el avivamiento, ¿verdad? Lo cuarto que vamos a analizar es que para preparar mejor la segunda fase del plan, Nehemías se asegura de que aquellos que sirven el templo sean sostenidos adecuadamente. ¿Por qué? ¿De qué van a comer? ¿De qué van a vivir? Cuando él hace el empadronamiento, saca a los levitas y dice, estos son. Ellos se van a dedicar exclusivamente al trabajo del templo. Pero no pueden trabajar. ¿De qué iban a vivir? Por eso hace un llamado a las cabezas de las familias para que renueven el diezmo, que hasta se les había... Una de las quejas de Dios con Israel era que se olvidaban. Usted lee Jeremías y ¿qué pasaba en el templo? Que los mismos sacerdotes se tuvieron que ir a
a trabajar de peones con otros que tenían haciendas. ¿Por qué? Porque tenían que comer y darle comer a la mujer y a los hijos. Y una de las reprimendas que le hace Dios a Israel es que han abandonado el sostenimiento de la casa. Dice, ¿cómo es posible que los levitas, los siervos, estén trabajando secular? Porque ellos no recibieron heredad, acuérdense, no recibieron tierra ni nada. Ellos dependían exclusivamente del diezmo que el pueblo de las otras tribus los sostenía, ¿verdad? Bueno, Nehemías 70 al 73, como leímos, empezó a darse la ofrenda en cantidades como consecuencia del censo tomado por Nehemías. Vemos que las cabezas de familia adquieren prominencia nuevamente en la comunidad. Habían permanecido oscurecidos por largo tiempo por los diferentes gobernantes de las provincias y por muchos años no habían podido ejercer ninguna influencia sobre el pueblo. Ahora, sin embargo, vuelven al frente una vez más para trabajar con voluntad y consagración en favor de la obra del Señor. Debe destacarse que el gobernador contribuyó con una generosa donación en favor de la estabilidad económica de aquellos que servían en el templo. ¿Cuánto dio Nehemías? Dice el versículo 70, en la parte segunda, el gobernador. ¿Quién era el gobernador? Él no dice, yo di. Qué bonito, ¿verdad? Que no usa, ¿verdad? En primera persona diciendo, yo di. Sino que puso, el gobernador, versículo 70, dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. No me puse a contar quién dio más, pero me parece que Nehemías fue el que más dio. ¿Sabe por qué? Porque uno lidera por ejemplo. No lidera detrás de los que ya hicieron. Dice, voy a ver qué falta. No, por ejemplo, dando él primero el ejemplo de ser un hombre dadivoso. Y ya lo notamos en otros capítulos, cómo alimentó a la gente. A su mesa venían cientos de personas a comer. Dice, y yo nunca pedí el salario que me tocaba como gobernador, porque él sabía la situación económica de Israel. Qué lindo, ¿verdad? Que él mismo dijo, yo voy a dar también. Es el principio bíblico. Es el principio bíblico que necesitamos aprender, que la mayor bendición está en ¿qué? En dar que en recibir. Y mire, a través de la Biblia leemos y decimos, ¡qué tremendo! ¿Por qué los israelitas eran tan bendecidos? Porque eran dadivosos. Y hoy mismo, hoy día podemos decir, ¿por qué los judíos son tanto dinero? Y está muy bien. ¿Por qué? Porque son dadivosos. Es un principio cultural que no lo tenemos los hispanos. Nosotros hispanos no doy porque no me alcanza y estoy con ese pleito con Dios. Los israelitas por cultura, por tradición, ellos son enseñados desde niño que lo de Dios es lo de Dios y dan con liberalidad. ¿Y sabe qué sucede? Pues véalos. ¿O será que no le está funcionando a ellos? Mire, yo le cuento. Usted ha mirado la prosperidad que hay en Israel hoy día. ¿Cómo llegaron ellos? En el año 1948 fue cuando volvieron, se restauró ¿verdad? Jerusalén, le dieron el país. ¿Cómo estaba ahí? En ruinas, abandonado, un desierto que no servía para nada, solo animales del desierto habían ahí. No había agua, un abandono. Vaya a verlo hoy. Vaya a verlo. Están en un avance no solo en la agricultura, en la medicina. Están creando, Rodrigo, no sé si has oído, pero un montón de vacinas contra enfermedades. Ellos tienen unos laboratorios médicos de lo más avanzado del mundo. ¿De dónde salió todo ese dinero? ¿Qué creen? De todos los judíos del mundo que mandan fielmente, todas las veces que ganan, envían su dinero ¿a dónde? A Israel. Porque si no fuera así, sería el mismo desierto de hace 60 y qué años llevan ya de edad, ¿no? 67 por ahí, bueno. ¿Qué ha pasado? Que ellos creen en eso. Y no solo que creen en eso, es que ellos creen que Dios sí los prospera. Ellos no andan peleando con el diezmo, para nada. Dice, qué privilegio, porque yo sé que Dios me va a ¿qué?
Y el día que el pueblo latino aprenda eso, va a cambiar la cara de la iglesia hispana. Y vamos a ver que Dios sí funciona también, como funciona para los judíos y funciona para los americanos aquí, también funciona para los hispanos, porque Dios no hace acepción de... Nosotros sí hacemos acepción de Dios. Dice, a nosotros no nos bendice Dios. Bueno, porque la llave la tenemos y no la estamos usando. Amén. Amén con esa exhortación, era chiquitita, pero hace falta. Porque vemos aquí con la liberalidad que empezaron a... Y Nehemías, que no tenía ni salario, porque él no, dice, yo no recibí, yo di de lo más que pude. ¿Y de dónde venía la bendición de Nehemías? Yo no sé, pero era multiplicado. Estaba usando un principio bíblico que es universal, para todos los pueblos y para todos los tiempos en la historia. No cambia. Bueno, una revisión rápida. Primer lugar, todos los hombres en posiciones importantes tienen que preparar a subordinados para que puedan asumir lugares de responsabilidad. Eso es lo que hizo cuando puso a Ananías y a Anani, ¿verdad? Y eso lo dice en el Nuevo Testamento cuando Pablo le dice en 2 de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 2 le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean, ¿qué? Idóneos para enseñar también a otros. Es un requisito. Hombres fieles, idóneos para que tomen el evangelio y se lo enseñen a otros. Amén, que es un tesoro más grande. Al colocar a individuos en posiciones de liderazgo, debemos darle las orientaciones necesarias. ¿Qué les dijo? Venga para acá. Usted me abre la puerta a tal hora y me la cierra. Muchas veces en la iglesia no se dan las instrucciones y la gente dice, ¿qué habrá que hacer? No sé. ¿Qué te dijeron a ti? Pues me dijeron que viniera aquí de voluntario. ¿Qué hay que hacer? Pues nadie sabe. Es importante que haya instrucción. Y también que haya obediencia de la instrucción, ¿no? Porque a veces se da la instrucción y hace otra cosa. Y dice uno, ¿será que no me entendió? Puede ser. Entonces era importante las instrucciones, delegar responsabilidades y permitirle tomar decisiones personales cuando así convenga. Debemos esperar que aquellos a quienes les confiemos tareas administrativas sean como Anani y Ananías. Son dos modelos excelentes, capaces de aprovechar nuestra fortaleza y hacer aparecer cualquier pequeña debilidad suya como una cosa irrelevante. Segundo, aprendimos que hay necesidad de que los líderes cristianos estén abiertos a la orientación del Señor, que el Señor los guíe. Debemos tener nuestros sentidos atentos a su llamado. Nehemías 7:5, mire, lo voy a repetir. ¿Qué dice? Entonces, puso, ¿quién? No fue una idea, no fue sino que dice, puso Dios en mi corazón que yo reuniese a los nobles y a los oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. ¿Quién se lo puso? Dios. Hay necesidad entonces que los líderes estén atentos al llamado de Dios y a la guianza de Dios. Los grandes hombres de todos los tiempos han ratificado la importancia de buscar la dirección divina, porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. No solo en las grandes actividades de la vida, sino también en los pequeños acontecimientos diarios. Dios es un Dios personal, yo necesito su dirección constantemente. Tercera cosa que vamos a sacar de este capítulo lleno de nombres. Además está la importancia de un recto liderazgo espiritual. Por eso hizo el censo. La desobediencia y la adherencia a doctrinas falsas, con el consiguiente deterioro de los principios morales, es la causa principal de las condiciones de nuestra sociedad actual. Hombres de doble corazón, hombres líderes que están comprometidos con otras cosas y no con el Señor. Y esto forzó, este empadronamiento forzó a sacar a aquellos que no estaban 100% para servir a Dios. Y lo cuarto, finalmente, en el ejemplo de Nehemías vemos la necesidad de sostener adecuadamente los trabajos del Señor.
¿De quién es la obra? Del Señor. Muchos buenos evangélicos que tienen pastorado o laboran en campos misioneros, así como magníficas instituciones que se dedican a divulgar la salvación y la gloria de Dios, sufren de continuos quebrantos económicos, porque los creyentes no ayudan en la forma de vida a mantener esos trabajos. Ahora más que nunca los verdaderos cristianos necesitan respaldar esas organizaciones por medio de sus donaciones para que avance la causa de Cristo. 4 cosas, bien buenas, sólidas, a pesar de que hay una lista, ¿verdad? A veces las listas nos hacen parecer como que no hay nada. Yo no sé si usted lo leyó antes, pero qué buenos principios, excelentes. Y la urgente necesidad de aprender de que el ministerio, la obra del Señor, la puso en manos de nosotros. Él no manda ángeles para que alimente. Antes mandaba cuervos y alimentaba a los profetas, ¿verdad? Como en caso de Elías. Pero Dios no quiere cuervos, quiere un pueblo que sea, ¿qué? Fiel. Que sea real y sincero en sostener el ministerio de la palabra del Señor. Eso es clave. Y Nehemías los llamó, les dijo, ¿sabe qué, señores? Aquí hay que contribuir. Para que estos sacerdotes, y va a ver tremendo lo que va a pasar en el resto del libro. Hay un avivamiento, pero una cosa que nos la deseamos hoy día. Deseáramos tener ese tipo de avivamiento. Y vemos la transformación de un pueblo en ruinas, abandonado, quemadas las puertas, los muros derribados. Y un hombre que quiso hacer algo porque fue movido por el sentimiento de ver la situación y Dios lo usó, hace un cambio radical, pero tremendo, en toda una nación. Nosotros podemos hacer algo parecido. Amén. Pónganse de pie, vamos a ser despedidos. Cada vez que leo más a Nehemías, más lo admiro de héroe. Es mi héroe ahorita, aparte de Jesús. Jesús es nuestro héroe maravilloso. Pero qué lindo que Dios usa hombres. Y que nos usa y están allí en ese libro para que usted y yo los imitemos, ¿verdad? Son buenos ejemplos. Y lo que veamos, por eso Pablo le dice a Timoteo, lo que has visto en mí, lo bueno, no véalo, pero hazlo tú también. Imita a hombres que están sirviendo al Señor. Yo creo que Nehemías es un ejemplo para nosotros. Miles de años antes, pero todavía esos principios son válidos en el siglo XXI, porque Dios no ha cambiado. Y Dios anda buscando hombres y mujeres que le quieran servir con todo su corazón.